quiero que hablemos un poco respecto a los miedos. Respecto a los miedos. ¿Cuántos de ustedes tienen miedos? ¿O cuál es su miedo más grande? ¿Cuál es el miedo más grande que usted tiene? ¿Quién quiere contarme cuál es el miedo más grande que tiene? Digan algún miedo que tengan. Algo que les dé miedo. ¿Les da miedo hablar en público? ¿Sí? Bueno, nos pasa a muchos de nosotros. Vamos a hablar un poco sobre las fobias. Las fobias. Mi miedo más grande desde chico, mi hermano lo sabe, era hablar en público. Hablar en público. O incluso hablar en un espacio donde haya más gente. Estar en una mesa, por ejemplo, cenando con un grupo de personas, estoy hablando de mi adolescencia, y estaban todos conversando, y yo lo único que quería era comer rápido e irme porque no quería hablar con nadie. Entonces mi miedo más grande era que en ese contexto de estar cenando, conversando, de repente me hicieran una pregunta. Pero no importa la pregunta, podían hacerme, ¿y cómo te ha ido en el colegio? Y de repente el solo hecho de pensar que todas las caras iban a mirarme y que yo tenía que dar una respuesta, me ponía la mente en blanco, me ponía rojo, el corazón se me aceleraba y era como un momento así como incómodo en el cual yo contestaba un monosílabo y se acababa todo. Para mí ese era mi peor miedo. Ustedes pueden ver de que Dios ha hecho un milagro en mi vida porque el poder hablar en público sigue siendo un desafío, pero doy gracias a Dios porque he podido vencer ese miedo, aunque ese niño tímido de repente vuelve a florecer por ahí. Ese era mi mayor miedo. Estaba viendo en internet respecto a los miedos y hay un ranking de los miedos más grandes. El top 100 de los miedos. La aracnofobia, ¿cierto? Aracnofobia, el miedo a las arañas. ¿Cuántos de ustedes tienen aracnofobia? Algunos de ustedes por ahí, ¿cierto? Hay otro miedo que es la ofidiofobia, que es el miedo a las culebras. ¿Cuántos tienen miedo a las culebras, cierto? Ya, hay otro miedo que es la acrofobia, que es el miedo a las alturas. ¿Cuántos de ustedes tienen acrofobia? Miedo a las alturas, ¿no es cierto? Un miedo muy común. Y dentro de esta lista de los top 100 miedos que habían, hay miedos muy raros. Como por ejemplo, la caulrofobia. La caulrofobia es el miedo a los payasos. Gente que le tiene miedo, pánico a los payasos. Es más común de lo que ustedes creen. La kinemortofobia es el miedo a los zombies. Una persona tiene miedo a que de repente se le aparezca un zombie. Es un miedo real. Se llama kinemortofobia. Y me da mucha risa, es el ergofobia. El ergofobia es el miedo al trabajo. Hay gente que le tiene miedo al trabajo. Yo conozco algunos que le tienen miedo al trabajo. Entonces, si le va a una entrevista de trabajo, ¿cierto? O la esposa se enoja, ¿cierto? Oye, eres un flojo. No, es que tengo ergofobia, ¿cierto? Tengo miedo al trabajo. Hay otro miedo que es la fobofobia. La fobofobia es el miedo al miedo. Es el miedo al miedo. Un círculo vicioso, tengo miedo. Y eso me da miedo, lo cual me da más miedo. Entonces, al final, es fobofobia, es el miedo al miedo. Bueno, el miedo es algo normal. Es algo normal. Todos nosotros tenemos miedos. Algunos tenemos miedos normales y otros tenemos miedos más raros, ¿cierto? Y es por eso yo creo que la Biblia dice 365 veces, de diferentes formas, no tengas miedo. No teman, no temáis, ¿cierto? Porque el miedo es parte de nuestra vida. Lo que quiero que hablemos hoy día es que podamos descubrir de que la pregunta no es si tenemos o no tenemos miedos, porque todos nosotros tenemos miedos. La pregunta es hacia dónde corres cuando tienes miedo. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy día nosotros nos disponemos ante ti para escuchar tu voz. Siempre lo hacemos todos los domingos, nuestros corazones abiertos, preparados para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no ser simplemente oidores, sino que hacedores de tu palabra, que no se nos olvide lo que tú nos dices, porque el mensaje que tú tienes preparado para hoy día es para que transforme nuestra vida, Señor. Queremos orar por eso, nos preparamos para escuchar tu voz en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos continuando entonces hoy día una serie. Es una serie de mensajes que comenzamos la semana pasada, que se llama Corre hacia Dios. Corre hacia Dios. Y esta serie de mensajes se cimenta sobre la base del Salmo 46, comenzando desde el versículo 1, que dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar.
aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Nosotros comenzamos esta serie hablando respecto al hecho de que muchas veces nos sentimos perdidos en nuestra vida. En el contexto de cada uno de ustedes pueden tener sus carreras, sus trabajos, estar pololeando, estar casados, tener familia, etcétera. Cualquier contexto de vida que cada uno de ustedes tenga, hay momentos en que uno dice, bueno, tengo todo esto, este es mi contexto, bueno, malo, pero de repente me siento perdido. ¿En qué estoy? ¿Cómo llegué a esto y hacia dónde voy? Entonces hablamos la semana respecto a eso, al hecho de que cuando nosotros nos sintamos perdidos, tenemos que tener un plan. Un plan, de la misma forma en que uno tiene el plan Daisy cuando hay terremotos, ¿cierto? Entonces es un protocolo en el cual uno sabe que cuando suena la chicharra, suena el timbre, suena la campana, todos los niños salen ordenados hacia la zona segura. Nosotros también tenemos que tener nuestro plan, que cuando nos sintamos perdidos o cuando hayan terremotos en nuestra vida, sepamos hacia dónde correr y que siempre corramos hacia Dios, que es nuestra zona segura. Y hoy día continuamos esta serie hablando sobre el temor. Vamos a hablar sobre el temor. El temor. Nosotros vivimos en una sociedad que está obsesionada con la comodidad. La comodidad es algo muy importante para nuestra sociedad. Nosotros tenemos celulares hoy en día. Cuando yo era chico, había una vecina que tenía teléfono y todos iban a donde esa vecina, le pagaban 100 pesos para poder hacer una llamada o daban el número de teléfono de la vecina y esperaban, ¿cierto?, que la llamaran. Hoy día todos tenemos celulares. Camas anatómicas hoy día tenemos, ¿cierto? Antes eran todas de espuma. Autos full, tienen todo, absolutamente todo. Antiguamente, el que tenía más plata era el que tenía la citroneta. Y el que tenía más plata tenía un escarabajo, ¿cierto? Tenemos una obsesión hoy en día con la comodidad. Cuando fui a Estados Unidos a principios de año, un amigo mío me invitó a un cine. Nunca había estado en un cine así. Era un cine que tenía asientos reclinables, no solo reclinables en el sentido de como cuando uno se sube a bus es reclinable, no, de eso así una cuestión, y era un cine, ¿cierto? Obsesión con la comodidad, no solamente en Estados Unidos, sino que hoy en día estamos llegando a lo mismo, queremos estar cómodos. Pero el problema no es que queramos estar cómodos, no hay un problema con la comodidad necesariamente, sino que dentro de esta obsesión por estar cómodos nos hace perder algo de nuestra esencia. Queremos solamente estar cómodos y algo se pierde en ese proceso, algo que nos identifica a nosotros como seres humanos, y es el hecho de enfrentar nuestros miedos, porque queremos estar cómodos. Nosotros creo que vivimos en una sociedad que sufre de fobofobia. Tenemos miedo al miedo, ni siquiera tenemos tantos miedos que enfrentar, sino que ni siquiera queremos enfrentar los miedos porque nos da miedo el miedo. Queremos estar cómodos en nuestra vida, queremos estar tranquilos. Pero perdemos algo en este proceso de querer simplemente estar cómodos. Antiguamente, ¿cierto? Yo obviamente que no me acuerdo, estoy hablando de la antigua, hace cientos de años atrás el hombre, ¿cierto?, tenía que defender su hogar. Físicamente, por si alguien venía y podía atacar a su familia, él tenía que enfrentar, ¿cierto?, a los malos, ¿cierto?, que podían afectar directamente a su familia. Hoy día uno contrata ADT, ¿cierto?, pone cerco eléctrico o llama al policía del plan cuadrante, ¿cierto? Y uno como que entrega los miedos para que otros se encarguen. Antiguamente uno tenía que salir, ¿cierto?, como hombre a pillar el alimento, ¿cierto?, ir a cazar un animal para que su familia pueda comer. Hoy día nosotros vamos al supermercado, ¿cierto?, y cazamos la mejor oferta que está ahí, ¿cierto?, la carne más barata. Esa es nuestra gran pelea, nuestra gran lucha que damos. Teníamos que antiguamente defender nosotros mismos nuestros propios derechos. Ahora contratamos a un abogado que pelee por nosotros. Estamos muy cómodos en este contexto. Ahora, yo no estoy en desacuerdo necesariamente con el sistema, porque esa es otra conversación, pero sí con la obsesión por la comodidad, porque en este proceso de estar cómodos y de que los demás ven nuestras peleas por nosotros, nosotros tener miedo al miedo, perdemos algo que es de nuestra esencia. Creamos un vacío dentro de nosotros al estar tan cómodos. Nos falta algo por qué luchar. Estamos muy cómodos, medios dormidos, ¿cierto? Perdemos algo de nuestra esencia. Pedimos que otros peleen por nosotros. Observamos por la televisión, ¿cierto?, los que boxean y como que nos imaginamos boxeando, ¿cierto?, pero no boxeamos nosotros. Vemos esas películas de batalla, ¿cierto?, donde los de otros pelean y algo como que se despierta dentro de nosotros, como que debemos ser parte de una batalla, pero mejor verlo de lejos. Tenemos fobofobia. No queremos tener miedo. Pero, ¿saben qué? El miedo no es malo.
El miedo es bueno. El miedo es natural. Nos han metido dentro de la cabeza de que el miedo es malo. Conferencias, libros, nuestros padres quizás, el miedo es malo. No, el miedo no es malo. El miedo no es nada raro. El temor es algo natural. Descubrimos que todos tenemos temor. De hecho, es saludable porque es evidencia de que estamos creciendo. Si estamos en un contexto donde tenemos miedos, significa que estamos en un contexto donde tenemos la posibilidad de crecer. Que el temor exista no es malo. Lo malo es no enfrentar nuestros miedos. Cada vez que yo me paro aquí frente, yo tengo que enfrentar un miedo. Cada vez que un soldado tiene que batallar, tiene que enfrentar un miedo. Cuando tuve que proponerle matrimonio a mi esposa, tuve que enfrentar un terror de que me dijera que no, ¿cierto? Lo malo no es el miedo. El miedo es bueno porque nos da el contexto para crecer, para dar nuestro paso. El miedo no es malo. Lo malo es no enfrentar nuestros miedos. En la Biblia, que es lo más importante, lo que vamos a hablar hoy día, hay historia tras historia, tras historia, tras historia de personas que enfrentaban sus miedos. Moisés frente al mar rojo, temor, lo enfrento, enfrento mi miedo. Pedro caminando sobre el agua, temor, está mi miedo, lo enfrento. Josué frente a las murallas de Jericó, está la muralla, el temor, lo enfrento. David frente a Goliat, etcétera, 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 etcétera. Miedos que enfrentaban, todos tenían temor. El temor no es el problema es no enfrentar nuestro miedo. Y el problema de muchos es que tenemos fobofobia espiritual. Tenemos miedo al miedo en lo espiritual. En muchos de nuestros casos, no es que estemos frente al mar rojo y no queramos cruzarlo, sino que ni siquiera hay un mar rojo. No quiero ni siquiera pensar en un mar rojo. No es que esté frente a las murallas de Jericó, ¿cierto? Y estoy ahí, ¿cierto?, enfrentándolo. No, ni siquiera tengo ninguna muralla de Jericó. Tengo miedo al miedo. No quiero tener problemas espirituales. No. Ahí, tranquilo nomás. No es que tenga un gran gigante que tenga que enfrentar. No quiero gigantes en mi vida. Yo quiero estar cómodo. Quiero venir al culto. Quiero estar tranquilo. Quiero levantar las manos, escuchar una alabanza, escuchar un mensaje y después irme a la casa. Quiero estar piola. Una vida cristiana, esto es muy importante, una vida cristiana activa, verdadera, es una vida que tiene miedos que enfrentar. Tengo miedos espirituales, tengo murallas de Jericó, tengo Goliat que tengo que enfrentar y los enfrento. De esa manera uno crece espiritualmente, lo demás es pura chaya. No es nada. Escuchemos nuestras propias oraciones de vez en cuando. Señor, por favor, dame seguridad, ayúdame a estar cómodo, suple mis necesidades, quiero estar bien, protégenos. Y cuando uno ve las oraciones en la Biblia, uno no ve que están orando por seguridad, están orando por valentía para enfrentar sus miedos, para enfrentar sus gigantes. Y nosotros estamos obsesionados con tener vidas seguras. El miedo es parte esencial de nuestro caminar con Cristo. Y si no lo enfrentamos, no estamos creciendo. De hecho, la Biblia nos recuerda que estamos en una guerra. Dice así en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Estamos en una guerra, ¿cierto? Para pelear en una guerra hay que tener miedos, hay que tener temores que enfrentar. Enfrentar el miedo es algo esencial de nuestro caminar con Cristo. 2 Timoteo 2:3 comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús, otra imagen de guerra. Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Muchos ejemplos en la Biblia de estar batallando, de estar en una guerra, de tener miedos que enfrentar en esta batalla espiritual. Estamos en una guerra. No, pastor, si no estamos en una guerra. No estamos en una guerra. Los soldados pelean en guerra. Nosotros vamos al súper, vamos al trabajo, pagamos cuentas, vamos al gimnasio, etc. No estamos en una guerra. Sí lo estamos. En el momento que recibiste a Cristo en tu corazón y empezaste a caminar con Cristo, se desató una guerra en tu vida. Pero la naturaleza de esta guerra es diferente. Dice así en Efesios 6:12, un texto muy conocido. Porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra guerra no es con personas,
no es con enemigos físicos que son de carne y hueso. No es ese tipo de guerra. Por eso es que nos damos esa guerra con armas normales. Dice el texto en 2 Corintios 10:4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Ok? Hay una guerra. Sí, pastor, estoy en guerra con mi esposo. Estoy en guerra con mi esposa, estoy en guerra con la depresión, estoy en guerra con mis deudas, estoy en guerra con mis hijos, estoy en guerra con mi salud. No, esa no es la guerra a la cual se refiere aquí. No nos confundamos, no es una guerra humana entre seres humanos que se pelean con argumentos y con granadas y ese tipo de cosas. No, es una guerra que está debajo de todas las guerras o las luchas que tenemos. Hay una guerra espiritual que está por debajo de todo lo que está por encima. Las guerras que tenemos, las que acabamos de mencionar, humanas, ¿cierto? Son batallas. Son batallas en las cuales a veces ganamos y a veces perdemos. A veces ganamos y a veces perdemos. Pero hay otra guerra que no es humana, que no la vemos, una guerra debajo de estas batallas que está a nivel espiritual. Y a esa guerra se refiere la palabra, la verdadera, la invisible, la que se pelea no con armas de guerra, ni con granadas, ni con argumentos. Hay otra que es la verdadera. Pastor, se está poniendo medio raro. Está hablando de temas medio complicados. Pero uno dice, pero pastor, es que esa pelea espiritual de la cual usted me está hablando, yo no sé pelearla. Tranquilo, no hay que hacerlo. Porque Cristo ya dio esa pelea y Cristo ya la ganó. Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces tenemos fobofobia es porque creemos que somos nosotros los que tenemos que cruzar el Mar Rojo, que somos nosotros los que tenemos que derribar a los gigantes, que nosotros somos los que tenemos que echar abajo las murallas. Pero la guerra espiritual no la damos nosotros, Dios la da por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él ganó la guerra. La guerra más importante está vencida, la guerra espiritual. Dice Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nuestro pecado, lo que hablábamos hace unas semanas atrás, ya no resulta en muerte. Esa guerra ya fue ganada y Cristo venció. Juan 19:30 dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu, se cumplió. Esa es la batalla espiritual que está debajo de todas las otras batallas, la cual Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Uno de los textos probablemente peor interpretados de toda la Biblia, porque dice más que vencedores, por lo tanto, soy más que vencedor, somos más que vencedores, por lo tanto está diciendo que voy a vencer en todo. Todo lo que yo tenga en mi vida, cualquier desafío, yo ya soy más que vencedor, por lo tanto Cristo está conmigo, yo venzo todo. Todo lo que yo hago voy a vencer, porque soy más que vencedor. No, no está hablando de esto. Piensa en el contexto. Hay una frase que es muy importante que dice en todo esto. Cuando dice en todo esto, se refiere a tribulaciones, persecución, en batallas. No dice que nos va a sacar de los problemas, sino que va a usar nuestros problemas para nuestro beneficio. La batalla, la gran guerra ya fue ganada. Pero las batallas de acá arriba, ¿cierto? A veces ganamos, a veces perdemos, pero Dios usa todo eso para nuestro beneficio. Cristo venció en la cruz. A veces ganamos estas batallas, a veces las perdemos, pero Cristo ya ganó la guerra. ¿Saben qué? Hay un problema. Que el enemigo es un mentiroso y nos quiere confundir. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Está hablando de nuestro enemigo. Y nos quiere confundir. El enemigo nos odia y nos quiere destruir. Y una de las cosas que quiere es que tengamos miedo. Que vivamos nuestra vida con miedo. Y nos mete miedo a través de sus mentiras. Y lo que Él quiere que nosotros creamos es que esta guerra espiritual tenemos que darla a nosotros. Cuando es Cristo el que ya la dio y ya ganó. Él quiere que creamos que nosotros tenemos que batallar con armas humanas, con nuestras fuerzas, con argumentos. Pero esa batalla ya fue dada por nosotros y ganada por Cristo.
Entonces nosotros nos paramos sobre esa victoria de Cristo y enfrentamos cualquier problema porque sabemos que Él ya ganó por nosotros. Así enfrento la vida, más que vencedores, en todo lo que nosotros hagamos. No tenemos nada que temer, nada. Por eso dice la Biblia, 365 veces, una vez para cada día del año. No tengas temor, no temáis, no teman, porque no hay nada que temer, ya vencimos. Me voy a esforzar por ganarle al enemigo. Buena suerte con eso. Cristo ya ganó. No nos confundamos. Dios es quien echa abajo los muros, Dios es quien derriba a los gigantes, Dios es quien te hace caminar sobre el agua. Quien ganó la guerra, Cristo. Por eso no tememos, porque Dios está con nosotros. Entonces, en este tiempo, podemos llenar, en este periodo de tiempo, estos 80 años que vamos a vivir en esta tierra, podemos vivir llenos de temor o podemos confiar en Dios y caminar sobre la base de que Cristo ya ganó la batalla espiritual y que vamos a pasar la eternidad con Él. Porque esa confianza nos da una nueva perspectiva de estas batallas menores que tenemos en nuestra vida, en las cuales a veces ganamos y a veces perdemos. Enfrentemos nuestros miedos con confianza, ya que sabemos que al final del día, aunque perdamos batallas y las vamos a perder y algunas vamos a ganar, la guerra ya está vencida. Ni siquiera la muerte nos hace perder. Nosotros ya sabemos cómo termina todo esto, no tenemos nada que temer. Terremotos, maremotos, guerra, enfermedades, son luchas en la vida, pero la guerra ya fue ganada. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede en contra nuestra? Dios pelea por nosotros, está de nuestro lado, ya ganamos, somos más que vencedores. Por eso dice Salmo 23:4, aún si voy por valles tenebrosos, algunos están en un valle tenebroso en este momento en su vida. Yo también lo he estado. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. A veces gano, a veces pierdo, pero la gran guerra ya fue ganada. Por eso dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Cuando tengo temor, y lo voy a tener, ya sé a dónde correr, hacia aquel que batalla por mí, quien ya ganó la guerra. Esto es muy importante. Con esto termino. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es el gigante que en este momento tú tienes que derribar? ¿Qué es eso que te paraliza con temor? Ese mar rojo, esa muralla de Jericó. Quizás tienes fobofobia, lo que hablábamos al principio, tienes miedo al miedo, ni siquiera tienes gigantes en tu vida que tú ves que tienes que enfrentar a nivel espiritual. Tienes miedo al miedo, quieres estar cómodo, solamente quiero estar cómodo y vivo mi vida para estar cómodo y después mañana estar más cómodo y más cómodo y más cómodo. Fobofobia. No quieres enfrentar tus miedos y en este proceso encuentras un vacío, porque fuimos hechos para dar una pelea que ya fue dada por Cristo. El miedo es normal, no es malo, lo malo es no enfrentarlo. Tenemos miedos en nuestras familias, tenemos desafíos, enfermedades, deudas, etc. Romanos 8:18 dice así. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces mi oración es que podamos todos entender en lo más profundo de nuestros corazones de que nosotros somos más que vencedores, porque nos paramos sobre una victoria que ya fue dada en la cruz del Calvario. No para que se eliminen todos nuestros problemas, sino para que entendamos de que enfrentamos la vida sobre la base de una guerra que fue vencida. Y eso nos da la fuerza para avanzar, para entender que a veces ganamos, a veces perdemos, pero al final del día somos más que vencedores. ¿Oramos? Señor Jesús, hoy día queremos darte las gracias por este mensaje. Ayúdanos a poder entender
Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Yo no puedo hacerlo con mis palabras. Solamente tú puedes hacernos a nosotros entender en lo más profundo de nuestros corazones el hecho de que estamos parados sobre la victoria, Señor. Tú ya diste la pelea por nosotros. Has ganado la batalla por nosotros. Ayúdanos a poder entender de que en nuestra vida, cuando enfrentemos diferentes situaciones, podamos estar confiados de que tú estás con nosotros. Y podemos tener la fuerza para enfrentar el día a día, independiente si estamos bien o si estamos mal, porque sabemos que al final del día ya hemos ganado, Señor, y tú has vencido por nosotros. Entregamos este tiempo a ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.